economista, investigador y colaborador de cabecera de este espacio. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Niria. Saludos a toda la audiencia en el estado y de gala, ¿no? Allá en el festival, claro. Allá en el FAOD, con el equipo, ¿no? Con nuestros compañeros y compañeras que están dándole cobertura. Y acá no podemos dejar pasar temas de interés como este de los alimentos con mayor aumento de precios durante el 2025 acá en Sonora. ¿Cómo nos fue en ese tema el año pasado? Bueno, es algo que nos impacta, sobre todo empezando el año, ¿no? Empezando el año con la noticia de la llamada cuesta de enero. Ajá. Y que son gastos escolares, son gastos pues de los, vamos a decir, de los excesos que hubo en diciembre. Uh-huh. Y empezamos el año siempre con un poco de carestía en el bolsillo, ¿no? Ajá, sí. Y los sonorenses pues nos pega. Entonces, la idea de esta nota es, aquí contigo, este inicio de semana, es precisamente comparar qué tanto la inflación en el país general, si bien está bajando, pero qué tanto está afectando al bolsillo con respecto de la inflación de los alimentos, la inflación alimentaria, ¿no? Y es un tema muy recurrente. Y como los datos que nos da el Instituto de Estadística INEGI son también muy oportunos, pues uh-huh. Acaban de salir y estar actualizados el tema de cómo nos fue el año pasado. Uh-huh. Entonces, al cierre vamos a decir, de diciembre a diciembre, que es una manera de medirlo, de medir el impacto anual. O sea, del diciembre del 2024 a diciembre del 2025, ¿no? Así es, efectivamente. Uh-huh. La inflación general en el país fue de cerca de 3.7%. Esta se dio, es decir, fue bajando por lo menos un punto, ya que el año pasado, la que fue de diciembre del 23 a diciembre del 24, cerró en 4.5%, si bien recordaremos. Pero la inflación de alimentos ha estado presionando más, ha estado por encima de la inflación general. Primer punto, recordando, ¿no? a la uh-huh. población. Entonces, para el caso de Sonora, la inflación general cerró un poco más, la verdad que es muy parecida, pero es 3.8, inferior, un poco superior a la nacional, con tendencia muy similar. Pero si vemos la alimentaria, nos pegó más a nosotros en Sonora, un estimado del 7%. Digo estimado porque INEGI lo que nos da son las ciudades más representativas, uh-huh. en donde están, por ejemplo, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Hermosillo y un par de ciudades que están en la sierra. Se rescata esta inflación. El hecho es que nos pegó 7% la alimentaria, y a nivel nacional estuvo yo creo que por primera vez en varios años por debajo del anual a nivel de país. Pero Sonora estuvo por arriba de la media nacional. Sí, aquí nos pegó, uh-huh. Pues la verdad, podemos decir que el doble, casi el doble. Los alimentos crecieron el doble uh-huh. que lo que creció la inflación en el estado, que es muy parecida a la nacional, pero sí nos pegó en alimentos. Entonces, para volver a enfocarnos, ¿quiénes fueron más afectados? Pues los grupos de menores ingresos. Uh-huh. Ellos sienten proporcionalmente una mayor carga de la inflación de los alimentos sobre su presupuesto total, ¿no? Sobre el gasto que ellos ejercen. Entonces pudiéramos observar que a nivel, si agrupamos a los hogares de menores a mayores ingresos, y de 10 en 10, el 10% de ingresos más bajos, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, que es el de ingresos más altos. Por ejemplo, el de menor ingreso destina 51%, o sea, poco más de la mitad de su presupuesto total, de su gasto, lo destina a alimentos y bebidas. Uh-huh. El decil 2, 48.8, y así va bajando hasta llegar al decil de mayor ingreso, donde gasta apenas el 28%. Uh-huh. Entonces, esto nos da una idea. Los más impactados son los que perciben menos, porque le destinan la mitad de lo que ganan es para la comida. Pues. Claro. Entonces, uh-huh. Hay un estudio del IMCO bien reciente, en donde ya usando la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que es la que nos dice cómo gastaron los mexicanos y los sonorenses, se observa que el efecto para el decil más bajo, o sea, los de menores ingresos, fue de 2.5% más en su gasto total,
con respecto a un dato estimado nacional para ese mismo grupo que fue de 1.3%. ¿Cuáles son los alimentos que más incrementaron el año pasado? Buena pregunta, vamos hacia allá. Y aquí hice un comparativo entre los productos que también INEGI nos da, porque algunos son estacionales, es decir, dependen de cuándo se cultivan, se cosechan, entonces es una inflación que cerró a mitad de año, cerró a mitad del año pasado, allá por julio, agosto, y otros productos sí cerraron a diciembre, noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, el que más nos pegó fue el aguacate. Pero el aguacate está caro siempre. El aguacate, bueno, es la percepción que tenemos. Yo le decía aquí al doctor Luis Huesca que en mi casa somos aguacateros y todos los días comemos aguacate. Lo que hacemos es comprar de 2, 3, ¿no? Y luego un día sí, un día no, para que no se nos pierda el producto porque es muy caro, pues. Y la verdad es que yo lo veo caro todo el año, al aguacate por lo menos. Definitivamente, sí, también es un producto muy consumido. El aguacate, pues creció en Sonora el 57%. Híjole. Es de los que más incrementó el precio. A nivel nacional, tuvo una variación de menos a más, de 5% más o menos. Y es un producto, como dices, muy consumido en México, productores de aguacate. Entonces ahí podemos observar que hay ciertos problemas todavía en el abastecimiento. Además de que luego llega, puede estar como que muy, no maduro totalmente, ¿no? Uh-huh. Y aún así está caro. El de otro producto que también vio muchos aumentos fue la naranja, 40%, wow. Y el plátano, 27%. Uh-huh. Luego le siguen así que las proteínas, entre ellas la carne de res, la cual sí creció más a nivel nacional que en Sonora, a diferencia de los primeros productos que mencioné. Y el pollo creció más o menos muy parecido, entre un 5 y un 7% a nivel nacional y estatal. Entonces, estos son como que los principales productos que tuvieron variaciones. El resto se mantuvieron más o menos estables, sobre todo porque hemos venido comentando aquí también contigo el tema de la tortilla, del maíz, que es uno de los productos que había incrementado más el año pasado. Uh-huh. Y que por sí Sonora siempre lo ha tenido en precio muy caro, ¿no? Muy elevado de los más altos. Sí, cuando la gente va a una tortillería, carísimo. Bueno. Claro, entonces yo creo que alcanzó un tope y se mantuvo un precio, pues, la inflación muy estable en este producto, fue muy parecida al dato nacional. Entonces no podemos decir que ahorita creció mucho el tema del maíz, de la tortilla. Pero sí, entonces podemos decir que en Sonora la inflación el año pasado se impulsó más por frutas, en específico aguacate, naranja, plátano y las proteínas animales. A nivel nacional. ¿Qué pasa con la naranja? Sí. Porque uno se queda con la idea de que en Hermosillo hay mucha naranja y por qué entonces también ha incrementado o incrementó tanto su precio el año pasado. Han entrado, como decimos, al quite otros estados. Bien. Y bueno, pero sí, aun cuando en Hermosillo es un estado que siempre se había caracterizado por la producción. Pues en naranjero, pues. Naranjeros. El problema principal, por ejemplo, es que hay tres golpes simultáneos. Uno, la sequía ha seguido pegando en invierno, pero altas temperaturas en primavera, y esto hace que la cosecha se haya reducido en Sonora para el ciclo anterior, que fue 2024-2025, y encareció la naranja, ¿no? Especialmente Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, que son los principales productores de naranja. Entonces, a todos estos estados, la noticia es que le pegó igual. Okay. Estos tres factores que mencioné, entonces hubo menos producción, ese es el dato esencial, y eso hizo que la oferta cayera más de lo normal. El efecto, perdón, un detalle más es el efecto de la frontera y las exportaciones. Especialmente en Hermosillo, gran parte de la naranja se mueve vía Sinaloa y Sonora y va a Estados Unidos. Entonces, también los precios en Estados Unidos subieron más que en México. Por lo tanto, los productores prefirieron de esta zona, que es más exportadora, prefirieron vender fuera. Ayer era más, sí, pues les dejaba más. Pues, claro, que el local, entonces por eso el precio interno subió más rápido. Y en Hermosillo especialmente los aumentos fueron de 40%.
Okay. ¿No? La carne de res, ¿qué fue lo que generó que a nivel nacional subiera más y que en Sonora no subiera tanto como a nivel nacional? Bien, es algo parecido. Hay un efecto similar, pero sí, por ejemplo, la noticia es que en Sonora, Chihuahua y Durango, los pastizales degradados, los costos altos de forraje y la falta de lluvias también fueron factores que hicieron que se tuviera que incluso sacrificar ganado prematuro desde 2023. Pero en 2025 pues hubo menos producción, menos becerros, menos vientres, nos dice la nota, menos oferta estructural de la carne. Entonces hay un rezago de 18 a 24 meses que, digamos, hizo que en el 2025 pues esto se presentara. O sea, hay un desfase porque pues en lo que se va dando la crianza del ganado y de ahí pues la carne, ¿no? Entonces, especialmente en Sonora Sonora ha sido siempre proveedor de becerros en pie y de carne refrigerada, ¿no? Entonces, esto es esencialmente, y por otro punto es el costo de alimentación animal. Él decía el forraje, sorgo, soya y el maíz siguieron altos los precios, encareció las engordas, se elevó el costo por kilo producido. Son esencialmente estos los factores. Y habíamos comentado pues que en México a nivel nacional la variación fue de 16 a casi 20%. En Sonora se mantuvo entre 8 y 12%, aun cuando el precio ya era más alto. En el caso de la carne de res, ¿no? En Sonora. Muy bien. Y un consumo, claro, siempre están los productos que son sustitutos más baratos, como el pollo o la carne de cerdo, los cuales subieron, pero no subieron tanto. Entonces se observó un repunte en el consumo de estos productos, del pollo, de la carne de cerdo. Y bueno, entonces yo aquí me quedaría también con el dato de que los hogares de bajos ingresos son los más golpeados. Ante los incrementos de ciertos productos. Ante los incrementos, ¿no? en el precio de los alimentos. Una inflación para el caso de Sonora pues más alta, alimentaria a nivel nacional de 7%. Creo que ese es el dato que hay que recordar. Y como la inflación alimentaria pues aunque a nivel nacional el impacto fue menor, la tendencia relativa por grupos de ingreso se mantiene golpeando más a los ingresos de abajo. Entonces esto es algo que esperemos que repercute en los siguientes años por venir, sobre todo para el 2026, que es cuando estaremos esperando los datos de la pobreza, ¿no? Que nos va a dar INEGI ahora, que lo calcula INEGI. Entonces observaremos ahí que este va a ser un factor importante que pudiera frenar el avance, ¿no? Los avances que se han venido dando en materia de combate a la pobreza. Pues estaría muy interesante, ya lo estaremos analizando. Más o menos para cuándo hará INEGI ya esta... Es importante esta pregunta que realizas. Depende de la encuesta más reciente, la que vaya a salir. La que siguiente es la del 2026, porque salió el año pasado, salió el año 2024. Entonces, en este año se levanta la encuesta y más o menos ahí la encuesta se levanta durante el tercer trimestre del año. Bien. Entonces, esperemos que hacia más o menos por septiembre, ya octubre, tengamos ahí un panorama. Ya tengamos el dato, ¿no? de este cálculo. Y bueno, nosotros en CIAT hacemos estimaciones un poco adelantadas, así que ahí estaremos dando información. Y lo estaremos platicando en este espacio. A ver si le pegamos al dato que nos dé INEGI. Vamos a ver qué tanto se aproxima. Muy bien. Sí. Gracias al doctor Luis Huesca por acompañarnos esta mañana. La próxima luego. Aquí lo esperamos. Vamos a una pausa, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.